Pues estamos aquí para explorar el día de hoy la sabiduría ecuánime que está representada por uno de los Budas del mandala de los 5 Budas, que se llama Akshobhya. Entonces no se preocupen, ahorita voy a hablar un poquito de qué es esto del mandala de los 5 Budas y a qué viene, ¿verdad? ¿Por qué es que estamos explorando este símbolo tan hermoso en este momento, en estos días? Pues primero que nada, pues déjenme irme de regreso a la época en la que el Buda vivía. El Buda vivió hace 2500 años en el norte de lo que ahora es la India. Eh, a lo largo de 80 años se desplegó la vida de este magnífico ser humano. Durante su juventud estuvo en una búsqueda espiritual muy importante. Se dice que alrededor de los 35 años alcanzó la iluminación y de los 35 a los 80 años lo que hizo fue predicar, enseñar e intentar pasar su mensaje a todas las personas que quisieran escucharlo, ¿no? Y se dice que la presencia del Buda tenía un efecto impresionante sobre la gente. Se dice que el Buda era un hombre, primero que nada, era un hombre muy apuesto, era un hombre muy atractivo y muy encantador, y tenía cualidades humanas que brillaban, pero a todas luces, ¿no? Y luego no nada más, obviamente, sus cualidades humanas comunes y corrientes, sino pues alcanzó la iluminación, ¿no? Entonces era un hombre que te moraba en un estado de conciencia más allá de lo que podemos concebir con nuestra mente ordinaria, ¿no? Un estado de conciencia despierta, luminosa, bondadosa, lleno de energía, lleno de compasión, ¿no? Esa era la mente del Buda. Y su sola presencia se dice que tenía un efecto muy profundo en las personas que estaban con él. Muchos discípulos que se acercaban a él, incluso personas de su misma familia, gente con la que se topaba en el camino, en el momento en el que el Buda, digo, y por esto estas imágenes, me gustan mucho estas imágenes, por ejemplo, como esta de aquí, ¿no? O como esta de aquí, que obviamente pues son pequeños dibujos animados, ¿verdad? De cómo habría sido la vida en el norte de la India en aquel entonces, hace 2500 años. Y cómo de pronto esta imagen luminosa del Buda vestido con sus hábitos de mendicante, de pronto llegaba alguna persona y lo veía y se dice que caían de rodillas a sus pies rogándole enseñanza, rogándole que los acogiera en su comunidad, en su sangha de practicantes. Entonces tenía un efecto muy fuerte sobre la gente, el Buda, ¿no? Aquí lo tenemos en esta imagen dando su primera enseñanza. Dando su primera enseñanza a los 5 primeros discípulos que él tuvo, que fueron sus amigos, sus compañeros de práctica, y que también en el momento en el que lo vieron llegar, después de que ya había alcanzado la iluminación, sus compañeros que lo habían conocido antes de iluminarse, lo vieron aproximarse hacia ellos y dicen que con la boca abierta dijeron, ¿no? ¿Qué tiene Siddhartha? ¿No? ¿Qué tiene Siddhartha? ¿Qué le pasó que de pronto tiene este nivel de iridiscencia casi a su alrededor, ¿no? Y se dice que no nada más el Buda le enseñaba a seres humanos, sino también a seres celestiales. Aquí lo tenemos en una representación muy curiosa en donde tenemos a todos estos seres en un ambiente, en una atmósfera que es como más allá de lo terrenal, ¿no? Seres celestiales, seres divinos, que también son discípulos del Buda, que también se quedan, digamos, atónitos delante de la presencia del Buda, ¿no? Entonces se dice que sus palabras, su actitud, su ejemplo, su energía, su elegancia, su presencia, tenían un efecto transformador sobre la gente, ¿no? Los elevaba a niveles de conciencia mayores y les abría en su conciencia o en su mente el ojo de la comprensión trascendental.
Se decía que había personas que en el momento en el que escuchaban un discurso del Buda, hay una expresión tradicional en el budismo que dice, se les abría el ojo del Dharma. El ojo del Dharma, la palabra Dharma se refiere a las enseñanzas budistas, se refiere a la verdad, se refiere al camino budista hacia la liberación. Entonces se les abría el ojo del Dharma, se les abría el ojo que les permitía conectar con esta dimensión hacia lo trascendental, hacia la iluminación, ¿no? Entonces, bueno, tal era la influencia del Buda. Entonces, en la época en la que el Buda existía, pues su sola presencia era suficiente para evocar todos esos estados mentales tan importantes en el camino hacia la iluminación y en la práctica budista, ¿no? Se dice que ya cuando el Buda murió, cuando su cuerpo físico murió y su conciencia trascendió, durante muchos años se mantuvo viva el recuerdo del Buda en la mente de los practicantes budistas. A lo largo de 100 años, imagínense, 200 años, todavía la presencia del Buda a nivel del tiempo, a nivel histórico, se seguía sintiendo como muy palpable, muy tangible, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, se le empezó a representar en pinturas, pero no con forma humana. Se empezó a representar, por ejemplo, en la forma de un árbol, en la forma de un león, en la forma de un elefante, en la forma a veces simplemente de unas huellas en el suelo, ¿no? Entonces se le empezó a representar en la forma de una estupa también, una estupa que es un monumento mortuorio que se utilizó durante mucho tiempo, que se utiliza hasta la fecha todavía en los lugares budistas, ¿no? Entonces se le empezó a representar de esa manera y más o menos fue hacia casi 400 años después de su muerte que se le empezó a representar con forma humana. Y se le empezó a representar con forma humana de manera como idealizada. Y aquí tenemos una de estas imágenes en la pantalla de cómo son algunas de las representaciones del Buda en su forma idealizada. Estas imágenes idealizadas del Buda en realidad no buscan representar, digamos, como a un ser humano, a una persona, ¿no? Lo que buscan representar son más que nada como las cualidades de la mente iluminada. Buscan representar de manera simbólica, más que nada como el arquetipo de la iluminación. El arquetipo de la iluminación, y por eso tenemos estas imágenes como esta rupa, esta estatua que tenemos aquí en el altar, que es tan hermosa, ¿no? Es obviamente una imagen idealizada del arquetipo de la iluminación representado por el Buda histórico, pero el Buda histórico no nada más en su versión, digamos, humana, ¿no? Sino en su versión arquetípica, idealizada, como aparecen aquí. Este es el que se conoce como el Buda Shakyamuni. El Buda Shakyamuni es precisamente el Buda histórico, ¿no? La palabra Shakya se refiere a la tribu de la cual venía el Buda, la tribu de los Shakyas, y la palabra Muni significa sabio. Entonces Shakyamuni significa el sabio de la tribu de los Shakyas. Él es el Buda histórico. Él es, digamos, el que fue Siddhartha Gautama, que se iluminó, ¿sí? Generalmente se le representa en su versión así arquetípica como estas, de color dorado, brillante. Tiene un mudra. La palabra mudra significa gesto, y tiene que ver con la posición de las manos. Es una palabra sánscrita que se refiere a la postura de las manos y que tiene toda una simbología en sí misma, ¿no? Entonces este mudra que está usando el Buda Shakyamuni aquí es con su mano derecha tocando la tierra. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Va vestido con hábitos de mendicante, está sentado en postura de meditación. Su cara tiene sus ojos como entreabiertos y su gesto generalmente es de una gran compasión, de una gran serenidad, de una gran placidez también, ¿no? Tiene en la cabeza esta pequeña protuberancia que se conoce como la protuberancia de la sabiduría,
se llama Unisha. Y entonces, bueno, pues este es, simboliza al Buda histórico, pero más que nada lo que representa es el hecho de que todos los seres humanos tenemos en potencia la posibilidad de alcanzar el estado de despertar. Entonces es el potencial humano para la iluminación. ¿Qué les parece esa imagen del Buda? Me gustaría que tal vez alguno de ustedes me dijera, ¿qué les comunica? ¿Qué les comunica, por ejemplo, este rostro, esta postura? Ajá. ¿Cómo, perdón? Calma, relajación, serenidad, ajá. Bondad, ¿alguien dijo bondad? José Antonio, dijiste bondad. Sí, se le alcanza a ver bondad en los ojos, ¿verdad? Serenidad, relajación, es cierto, ¿verdad? También se le ve relajado. ¿Y qué comunican sus manos? Receptividad, ándale, receptividad, con una mano así, hacia arriba, con la palma abierta, ¿verdad? Confianza, ándale, Sharon, qué bonito, confianza. Firmeza, ándale, sí. Justamente de esa firmeza vamos a hablar ahorita, ¿no? Entonces, fíjense cómo las imágenes hablan por sí mismas. A eso es a lo que apela, a esto que acabamos de hacer, este pequeño ejercicio, ¿verdad? Que acabamos de hacer. A eso apela el uso de las imágenes en el budismo. Porque las imágenes comunican. Las imágenes efectivamente te transmiten cualidades específicas. Y en el momento en el que el budismo empieza a echar mano de imágenes, es precisamente para despertar en ti eso que puede representarse en este tipo de imágenes y que son rasgos de la mente iluminada, son rasgos de la budeidad y de esa budeidad que nosotros mismos podemos alcanzar a través de la práctica del budismo, ¿no? Entonces, son cualidades humanas que nos resuenan precisamente porque las conocemos en alguna medida, ¿no? Pero obviamente potenciadas hacia su máximo esplendor pueden ser las cualidades de la mente iluminada. Entonces, bueno, pues ahí tenemos a la mente iluminada del Buda. Entonces, en la mente de los meditadores empezaron a surgir diferentes imágenes que simbolizaban distintas cualidades de la mente iluminada. Los meditadores, los discípulos del Buda, empezaron a meditar usando la imagen del Buda como una herramienta meditativa. Empezaron a invocarlo, digamos, a invocar este tipo de imágenes idealizadas del Buda para conectar con las cualidades de la iluminación. Y empezaron a surgir en la mente de los meditadores imágenes de diferentes tipos, ¿no? Mudras distintas, por ejemplo, posturas de las manos diferentes, de pronto Budas parados, Budas sentados, Budas acostados, en el momento en el que se le representa al Buda en el momento de su parinirvana, ¿no? De su muerte. Otras mudras más complejas, ¿no? Con auras alrededor de la cabeza, ¿no? Más colorido, menos colorido. Algunos Budas de distintos colores, empezaron a surgir Budas de distintos colores en la mente de la gente, ¿no? Budas con distintas expresiones. Y obviamente, además, esto se vio muy enriquecido porque se pueden imaginar, el budismo se expandió por todo Oriente, ¿no? Por muchísimos países, por muchísimas culturas. Entonces tenemos desde el Japón hasta Nepal, ¿no? Desde Mongolia hasta Tailandia, en muchísimas culturas distintas expresiones culturales también, de formas en las que se le representa al Buda. El otro día vino una persona del DIF a hacernos una evaluación aquí en el centro budista y me preguntaba él, ¿y por qué ustedes no tienen un Buda gordito? Me decía él, ¿no? Yo pensé que el Buda era gordito. Yo le dije, bueno, claro, la representación del Buda gordito es solamente una de las representaciones posibles que podemos tener en el budismo, ¿no? Miren todas las distintas representaciones que hay del Buda. Hay veces, miren, esta es una imagen más china, más cachetoncita, y hay imágenes más birmanas, por ejemplo, más alargadas, ¿no?
Esta que tenemos aquí, de hecho, es una imagen de origen occidental. Esta, si se fijan, no tiene tantos rasgos orientales como otras, sino que tiene rasgos occidentales, ¿no? Casi europeos. Entonces tenemos que en la mente de los meditadores han surgido todo tipo de imágenes del Buda. Entonces tenemos, bueno, en el centro, ¿verdad?, al Buda Shakyamuni, el Buda histórico que representa a la mente iluminada. Pero la mente iluminada, ¿qué es la mente iluminada, verdad? Podemos decir, es la mente sabia, es la mente compasiva, es la mente valiente, es la mente energética, es la mente activa, es la mente, en fin, generosa. Es la mente que está llena de fe, que está llena de devoción, que está llena de... En fin, podemos ver todas las cualidades que tiene la mente iluminada. Y estas cualidades empezaron a aparecer en la mente de los meditadores como budas en sí mismos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, claramente una de las cualidades de la mente iluminada es la sabiduría, ¿no? Y la sabiduría empezó a representarse por un Buda azul, que tenía la mano extendida hacia afuera, que se llamó Akshobhya. Y otra cualidad importantísima, la compasión, se vio representada por un Buda rojo, con sus dos manos en postura de meditación. Entonces surgieron estos dos Budas, el Buda rojo, que se llama Amitabha, y el Buda azul, que se llama Akshobhya. Estos son los dos primeros, digamos, podríamos decir que es como la refracción de la luz, ¿no? Tú tienes la luz blanca, pero en el momento en el que la pasas por un prisma, se descompone en sus componentes, ¿no? Y tienes los rayos de las distintas ondas, de longitudes de onda. Lo mismo pasa con la figura del Buda. Tú tienes la figura del Buda como la iluminación por sí misma, pero si tú pasas, entre comillas, la iluminación por un prisma de refracción, se descompone en sus cualidades, ¿no? Sus cualidades que componen a la iluminación. Son por un lado la sabiduría, por otro lado la compasión. Sin duda, ¿verdad? Esas dos. Y luego surgieron otras cualidades, como por ejemplo la temeridad, que es como la valentía, el arrojo, ¿no? Y por otro lado la generosidad. Y ahí surgieron otros dos Budas que se llamaron Amoghasiddhi, un Buda verde, y Ratnasambhava, un Buda amarillo. Entonces ahí tenemos ya un mandala. Un mandala es un círculo sagrado. La palabra mandala significa simplemente eso, círculo. Pero es un círculo sagrado que tiene en el centro algo valioso y en torno a lo cual, digamos, ponemos una serie de adornos, una serie de componentes que visten a ese valor que tienes en el centro, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos el mandala de los 5 Budas. Ahí lo tenemos en representación, en la misma imagen que tenemos ahí atrás, más o menos, ¿no? Esa imagen que tenemos ahí la hizo nuestra amiga Manjulita y es muy bonita, luego la pueden ver de cerca porque tiene mucho detalle, está muy, muy bien dibujados los contornos, las características de cada Buda, ¿no? Básicamente, si se fijan, el mandala de los 5 Budas es como una brújula. Es como una brújula, pero que está ligeramente giradita. Fíjense, aquí tenemos el sur, en lugar de tenerlo abajo, lo tenemos acá. Entonces el norte lo tenemos acá. Y el este lo tenemos aquí y el oeste lo tenemos acá, ¿sí? De hecho, sí son las distintas direcciones del espacio, son parte de los símbolos que están asociados a cada uno de los Budas. Se dice que siempre en el mandala tenemos al este aquí abajo porque se dice que es por donde se entra al mandala. Y por donde se entra al mandala es por donde sale el sol, ¿no? El sol sale por el este. Entonces empieza el día, empieza el sol por el este y vamos siguiendo al sol en su recorrido a través del cielo. Y cada uno de las figuras búdicas está asociada también a una hora del día.
a una hora del día y a una orientación en el espacio. Entonces, el Buda Akshobhya, que es este Buda que tenemos aquí abajo, el Buda del este, está asociado al este, está asociado a la hora del amanecer. Y tiene un color azul hermoso. Ahorita vamos a ver con más detalle a qué se refiere el Buda Akshobhya. Y hay toda una simbología. Fíjense, les estoy hablando, les estoy resumiendo lo que pasó a lo largo de 500 años de historia meditativa en el mundo budista. Esos 500 años posteriores a la muerte del Buda, digamos entre el año 400 y el año 200, el año 400 antes de Cristo y el año 200 después de Cristo, toda esa época en la que surgieron todas estas imágenes, en la que hubo una profusión, digamos, de representaciones de la mente iluminada que se empezaron a usar como herramientas meditativas y como herramientas de desarrollo espiritual. Y particularmente hay toda una temporada, toda una fase de desarrollo del budismo que se conoce como la fase Mahayana, que empezó más o menos hace 2000 años. Entonces, todo el Mahayana, digamos, fue justamente el momento en el que ¡pum!, hubo una especie de explosión demográfica de imágenes budistas. Y luego todas estas imágenes budistas, ya en el contexto del budismo tántrico, que se desarrolló más o menos del año 800 en adelante, el budismo tántrico, el budismo tibetano, ahí se les cargó a todas estas imágenes de una simbología todavía más rica, todavía más profusa, ¿no? Entonces tenemos el surgimiento de todas estas imágenes, y las razones por las cuales surgieron estas imágenes es precisamente porque son útiles como herramientas de desarrollo espiritual. Son puertas, se dice que son puertas hacia la iluminación. Pero dice emocional afectivo de veneno. Ajá. Ahorita, qué bueno que me dices eso, José Antonio. Sí. Es que me estoy tomando unas pastillitas que me tengo que tomar a las 8 de la noche. Ya me las tragué, gracias ya. Todo bien. Bueno, las asociaciones simbólicas. A cada uno de los Budas que vamos a ver, ¿qué tipo de cosas le podemos estudiar? ¿O qué puede llamarnos la atención en cada uno de los Budas? Pues primero que nada, su nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Qué significa su nombre? Después, ¿qué cualidades tiene? ¿Qué características tiene? ¿Cómo va vestido? ¿En dónde está sentado? ¿No? Después, ¿qué tipo de sabiduría representa? Todos los Budas del mandala de los 5 Budas, representan cualidades distintas de la mente iluminada, y estas cualidades, digamos, pueden verse como formas de sabiduría. Son distintas formas de sabiduría. Y la sabiduría, cada tipo de sabiduría tiene, digamos, como su opuesto en el lado mundano. Y ese opuesto en el lado mundano es precisamente una emoción aflictiva. Una emoción aflictiva como, por ejemplo, la avaricia, o los celos, o el orgullo, o el odio, ¿no? Esas son expresiones mundanas que en el momento en el que se purifican, en el momento en el que se trascienden, en el momento en el que se transforman, se convierten en cualidades búdicas, ¿sí? Entonces, cada uno de los Budas está asociada a un veneno o a una emoción aflictiva particular que tiene que ver con el tipo de sabiduría al que corresponde. Después también hay una orientación en el espacio, una hora del día, un elemento al que está asociado, el elemento agua, el elemento fuego, el elemento tierra, elementos vistos en esos términos, ¿no? Los elementos más, no los elementos de la tabla periódica, sino los elementos más como tradicionales en ese sentido, ¿no? Después tenemos el mudra, que está asociado a cada Buda. El emblema es, digamos, un aditamento, un instrumento con el cual viene acompañado cada Buda. También tienen un animal emblemático. Y por último, tienen un mantra y tienen una sílaba mántrica.
Entonces, todos estos son las distintas cosas que pueden asociarse a cada Buda. Entonces, el día de hoy vamos a hablar brevemente de Akshobhya en términos de sus cualidades, de su sabiduría. Y la semana que entra vamos a seguir hablando de Akshobhya, pero vamos a hablar de Akshobhya en términos más simbólicos, en términos más, por ejemplo, de los emblemas, los animales emblemáticos, el mantra y la sílaba mántrica de Akshobhya, ¿sí? Y hoy nos vamos a quedar más con los aspectos de las cualidades de su mente iluminada. Entonces, cada Buda lo vamos a ver en 2 sesiones. Y también vamos a estar teniendo puyas, rituales. El día 11 de noviembre, por cierto, tenemos nuestra siguiente puya, y la puya la vamos a dedicar a Akshobhya. Entonces, las puyas las vamos a estar dedicando también a los Budas que vamos a estar analizando o estudiando en las sesiones, en las charlas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahorita acercándonos poquito a poco a esta puerta, esta forma, esta cualidad de la mente iluminada que está representada por un Buda azul que se llama Akshobhya y que en la brújula o en el mandala lo tenemos en la dirección del este, ¿sí? Ahí tenemos al Buda Akshobhya. Entonces, su nombre, fíjense qué bonito su nombre. Akshobhya significa el imperturbable, el imperturbable. Por eso es que el título de la charla de hoy tiene que ver con la ecuanimidad, porque la ecuanimidad es esa cualidad de la mente iluminada que tiene que ver con el Buda Akshobhya. La inamovabilidad, el ser inamovible, ¿cómo diríamos? La inamovilidad, la solidez del Buda Akshobhya, su ecuanimidad, su quietud, su capacidad de permanecer ahí plantado, serio, ecuánime, concentrado, bondadoso, sin importar lo que esté pasando allá afuera, ¿no? Eso es lo inamovible, lo imperturbable del Buda Akshobhya. Entonces, ese es su nombre, el imperturbable. De las distintas cualidades de la mente iluminada, veíamos que tenemos las 4 cualidades que están asociadas al mandala de los 5 Budas, que son sabiduría, compasión, generosidad y temeridad. Akshobhya está asociado con la sabiduría. Entonces, Akshobhya es, por excelencia, el Buda que está asociado a la cualidad búdica que tiene que ver con praña, con la sabiduría. La palabra praña es una palabra sánscrita que significa la sabiduría trascendental. Entonces es básicamente Akshobhya el que tiene esta cualidad, ¿no? Ahí lo tenemos en una de sus representaciones. Más adelante vamos a ver, aquí es de color azul, si se fijan, de un azul profundo. Se dice que es el azul del cielo cuando está a punto de amanecer. Imagínense el cielo completamente despejado, a punto de amanecer, que empieza así como a clarear. Ese azul del cielo oscuro todavía, pero en donde ya empieza a acercarse el amanecer, ese es el color de Akshobhya. Con su mano derecha está tocando la tierra, con el dedo medio y el dedo anular, y en su mano izquierda lleva un emblema que es un vajra, un cetro diamantino. La semana que entra vamos a hablar más en detalle precisamente del símbolo del vajra, el símbolo del relámpago diamantino que trae en su mano izquierda, ¿sí? Representa, como les decía, su cualidad de ser imperturbable o de ser ecuánime, ¿no?
La ecuanimidad, de alguna manera, en su versión, hay distintos grados de ecuanimidad, ¿no? Pero en su versión más profunda, la ecuanimidad es casi sinónimo con iluminación. La mente iluminada es la mente ecuánime por excelencia, ¿no? Es una mente que está en equilibrio y en un balance perfecto, ¿no? Y se mantiene ecuánime porque, como dice aquí, ¿no? Porque la avidez, el odio y la ignorancia, ¿qué dice abajo? Han desaparecido, de tal manera que no hay nada que lo perturbe, ¿sí? La avidez, el odio y la ignorancia, que son los tres venenos, las tres emociones aflictivas básicas, han desaparecido y no hay nada que lo perturbe. Ahora, ¿cómo se desarrolló la visualización del Buda Akshobhya? ¿De dónde salió el Buda Akshobhya? Se piensa que la manera en la que surgió el Buda Akshobhya fue precisamente a través de reflexionar en el mudra del Buda Shakyamuni. El Buda Shakyamuni, que es el Buda, bueno, esto es por cierto, es el que les enseñé hace ratito, es que es dorado, que tiene su mano izquierda en meditación y la mano derecha justamente está haciendo esto, está tocando la tierra con estos dos dedos. Este mudra hermosísimo que se llama el mudra Bhumisparsha, es el mudra de tocar la tierra. Y se dice que ese momento es el momento de la iluminación del Buda Shakyamuni. Y hace referencia a un mito, ¿no? A una historia, a una leyenda muy hermosa que nos habla de que estaba el Buda a punto de iluminarse debajo del árbol Bodhi. Aquí tenemos el árbol Bodhi, debajo del cual se iluminó. Está sentado el Buda en este punto del universo que se conoce como Vajrasana, el punto central del universo, el punto que dice que ese fue el primer punto, el primer cachito de tierra que se solidificó en el momento en el que se estaba formando el universo. En ese punto, ese es el punto en el que se iluminan todos los Budas a lo largo de las eras, ¿no? Y estaba sentado ahí el Buda Shakyamuni. Todavía no era el Buda Shakyamuni. Estaba a punto de iluminarse. Se estaba acercando a la iluminación. Y se dice que en ese momento se apareció un demonio que se conoce como Mara. Mara significa la muerte. Y este demonio, Mara, es precisamente todo lo que va en contra de la iluminación. Se dice que es una especie de representación de nuestras propias fuerzas mundanas, nuestras propias fuerzas que no quieren iluminarse, que quieren seguir atadas a la experiencia aflictiva del samsara, ¿no? Del mundo atado al sufrimiento. Entonces hay una parte nuestra, digamos, que quiere estar ahí atado al sufrimiento, ¿no? Atado al sufrimiento. Ese es Mara. Ese es una especie de demonio interior. Y que en el momento en el que Shakyamuni estaba a punto de iluminarse, surgió Mara. Y Mara le dijo, espérame tantito, ¿a dónde vas? ¿No? ¿A dónde vas? Aquí nada de que te me iluminas, ¿no? Y le lanzó a todos sus ejércitos. Aquí tenemos los ejércitos de Mara, que le empezaron a lanzar piedras y lanzas y flechas. Y en la medida en que todas esas armas, todas esas municiones, digamos, se acercaban hacia el Buda Shakyamuni, se convertían en flores. Y esas flores llovían a sus pies, ¿no? Entonces Mara se dio cuenta que estaba completamente sin poder delante de Shakyamuni. Entonces le mandó a sus hijas. Y sus hijas, las hijas de Mara, representan el deseo, representan la lujuria, representan la avaricia, ¿no? Le mandó a las hijas y el Buda Shakyamuni, que todavía no era el Buda, era Siddhartha completamente ecuánime, inamovible. Esa característica de inamovilidad del Buda de Shakyamuni en ese momento es lo que recuerda al Buda Akshobhya, ¿no? Después el Buda, Mara,
cuestionó a Siddhartha, ¿no? Y le dijo, ¿y tú quién eres para estar ahí sentado en el Vajrasana, en este punto en donde se iluminan todos los Budas? ¿Tú por qué crees que te mereces estar ahí? Y entonces Shakyamuni le dijo, no, pues porque yo claro que me merezco estar aquí porque llevo mucho tiempo de estar practicando. Entonces Mara le dijo, ¿y quién es tu testigo? Y en ese momento fue que Shakyamuni bajó la mano y tocó con su mano, aquí está, tocó con su mano el suelo y dijo, la tierra es mi testigo. La tierra es mi testigo de que llevo vida tras vida practicando el camino espiritual y que claro que me merezco alcanzar la iluminación. Y entonces en ese momento se dice que se apareció la diosa de la tierra, que aquí la tenemos representada, donde está mi flechita, espérense que no sale, esta es la diosa de la tierra. La diosa de la tierra surgió de la tierra y dijo, sí, efectivamente, yo atestiguo que Siddhartha lleva vidas y vidas y vidas practicando el camino espiritual y que se merece alcanzar la iluminación. Y en ese momento, ¡fuf!, Mara se esfumó y el Buda se iluminó. El Buda se convirtió en el Buda, ¿no? Entonces es una alegoría, es un mito súper interesante, súper bonito, ¿no? Que está hablando como de nuestras batallas interiores, ¿no? De nuestras propias fuerzas internas que quieren iluminarse, que no quieren iluminarse, que quieren estar atadas a lo mundano, pero a la vez aspiran a lo trascendental, ¿no? Y esa batalla interior, eso es lo que representa Mara. Y lo que representa la batalla contra Mara, el triunfo contra Mara, representa que finalmente el Buda se logró zafar de todo aquello que lo mantenía atado a la vida mundana, digamos, al samsara, ¿no? Y logró alcanzar el nirvana, alcanzar la iluminación. Bueno, pues se dice que la meditación en torno a este momento tan significativo, al estar reflexionando en él y en la imperturbabilidad de Siddhartha ante los embates de Mara, eso fue lo que llevó al nacimiento, digamos, del Buda Akshobhya. El Buda Akshobhya es la expresión de esa ecuanimidad, la expresión de esa ecuanimidad y de esa imperturbabilidad. Y así es que adquiere su nombre, ¿no? Akshobhya, el imperturbable. Ahora, todos los Budas del mandala tienen un tipo de cualidad búdica que se conoce como su tipo de sabiduría, ¿no? Todos los Budas del mandala representan cualidades búdicas y la cualidad búdica que representa Akshobhya es una forma de sabiduría que se conoce la sabiduría como un espejo. La sabiduría de la mente que es capaz de reflejar todo de la misma manera que lo hace un espejo, ¿sí? Ay, muchas gracias, Sharon, tan linda. Es que ando con esta rasponcito en mi garganta, como siempre, ¿verdad? Gracias, me la traes calentita, qué linda, gracias. La sabiduría como un espejo. ¿Cómo son los espejos? Pues los espejos se caracterizan por su claridad. Los espejos se caracterizan por su objetividad, ¿no? Cuando ustedes ven una imagen, cómo se refleja en un espejo, pues se refleja tal y como es, ¿no? Lo que es rojo se refleja rojo, lo que es rugoso se refleja rugoso, lo que es brillante se refleja brillante, ¿no? El espejo no le quita nada ni le pone nada a la imagen, lo refleja tal y como es. Como estaba yo leyendo a Besantara, uno de los miembros de nuestra orden, el día de hoy, y decía, un espejo refleja el rojo de una rosa y el rojo de una daga ensangrentada. Los refleja con la misma nitidez. Es el mismo rojo. No te lleva a preferir más a uno y a correr del otro, ¿no?
Es el mismo rojo y con ese nivel de objetividad y de precisión refleja todo. Entonces, de alguna manera representa la verdad, representa la honestidad, ¿no? Es una cualidad de la mente iluminada en donde no escoges, no prefieres ni rechazas nada, simplemente ves las cosas tal y como son. Entonces, imagínense que pudiéramos ver así las cosas, ¿no? Imagínense que pudiéramos realmente expresar esta sabiduría de Akshobhya y realmente poder ver las cosas con ese nivel de objetividad, ¿no? Generalmente no vemos con esa objetividad, ¿no? Generalmente vemos a través de los velos de nuestras preferencias, ¿no? Aquello que se nos antoja, por cualquiera que sea el motivo, aquello que se nos antoja lo vemos bonito y lo vemos todo floripondio y lo vemos todo vaporoso, ¿no? Y aquellas cosas que por alguna razón no nos gustan, queremos huir de ellas, les proyectamos también incluso cualidades negativas que no necesariamente tienen, ¿no? Entonces les ponemos y les quitamos cualidades a las cosas dependiendo de nuestros gustos y disgustos. No tenemos generalmente una mirada objetiva ante las cosas, ¿no? Y bueno, una de los ejemplos más claros de cómo nos sucede esto es, por ejemplo, cuando nos enamoramos, ¿no? Cuando nos enamoramos, de pronto conocemos a la chica de nuestros sueños o al chico de nuestros sueños y le proyectamos ahí toda una serie de cualidades, ¿no? Lo vemos guapo, lo vemos inteligente, lo vemos, bueno, caballeroso, galante, ¿no? Chistoso, encantador, ¿no? Le proyectamos toda una serie de cualidades que, bueno, que en alguna medida quizá tenga, pero se las exageramos, ¿verdad? Y en el momento en el que nos agarramos del chongo y nos peleamos con él, de pronto vemos completamente el otro lado de la moneda, ¿no? Y lo vemos como un ogro, como un demonio, ¿no? Y es la misma persona, ¿no? Que no hemos podido ver con claridad ni con objetividad. Bueno, pues así no es la mente del Buda Akshobhya. La mente del Buda Akshobhya es capaz de ver todo tal y como es. Es la mente que tiene la sabiduría como un espejo. Entonces, bueno, es una sabiduría hermosísima. Me parece que la sabiduría de Akshobhya es una sabiduría hermosísima. Y el hecho de que sea una mente objetiva, una mente precisa, una mente clara, no necesariamente lo hace una mente fría o una mente, digamos, distante, ¿no? Todas las cualidades de la mente iluminada son cualidades que están llenas, están informadas por el amor, básicamente. Entonces, no es una objetividad como fría y calculadora, ¿no? Es una objetividad verdadera, es una objetividad amorosa. Por eso hablaba yo de la ecuanimidad, porque la ecuanimidad como cualidad de la mente iluminada muchas veces se traduce a la ecuanimidad también como amor sabio. La ecuanimidad como una forma de amor, pero una forma de amor que está infundida, que está influida por la sabiduría objetiva, la sabiduría que refleja todo tal y como es. Bueno, entonces todas las otras cualidades de Akshobhya las vamos a revisar la semana que entra. Por lo pronto lo dejamos ahí, simplemente en su color azul, su mudra de tocar la tierra y su tipo de sabiduría. Bueno, y una cosa sí que voy a decir es que el veneno que transforma es el odio. Todos los budas tienen un tipo de sabiduría que es una cualidad positiva y una cualidad negativa o una característica, podríamos decir un defecto de carácter o una emoción aflictiva, que es el opuesto de esta cualidad de iluminación. El opuesto, podríamos decir, de la sabiduría como un espejo, es el odio. Se dice que el odio, en el momento en el que tú estás odiando a alguien, en el momento en el que estás verdaderamente furioso con alguien, hay un nivel de claridad y un nivel de precisión y un nivel de agudeza en la visión muy impresionante, ¿no? Cuando estamos odiando a alguien, a veces podemos ver con mucha claridad
Lo que pasa es que no con el amor, sino con una emoción aflictiva. Pero esa mirada clara que ve con precisión, que ve los detalles, ¿no? Que ve las verrugas, digamos, del enemigo, podríamos decirlo así. Le ve las verrugas, ¿no? Le ve todo el detalle. Ese es el tipo de mente que en su versión mundana, en su versión no iluminada, en su versión aflictiva, expresa la emoción del odio. Entonces el odio, y es muy bonito pensarlo en términos del mandala de los 5 Budas, porque en el budismo tántrico, en el budismo vajrayana, se habla de que no se habla ni siquiera de emociones aflictivas, se habla simplemente de energías, ¿no? De energías. Y la energía del odio, se dice, no es diferente, no es la misma energía que la energía de la sabiduría como un espejo. Es la misma, ¿sí? Es simplemente una expresión distinta de esa misma sabiduría, que cuando no estamos iluminados, que cuando estamos más confundidos, se expresa como odio. Pero en la medida en que vamos alcanzando un nivel de claridad mayor y nos vamos acercando a la iluminación, esa misma energía es la que se manifiesta como la sabiduría de la mente como un espejo, la sabiduría de Akshobhya, ¿sí? ¿Algún comentario o alguna duda hasta aquí? ¿Qué les parece Akshobhya? ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Sí, Héctor? Ayuda a relacionarlo con hace meses atrás, las 7 cualidades de la mente iluminada. Ajá. De La ecuanimidad. La séptima de las 7 cualidades de la mente iluminada, la séptima es la ecuanimidad, precisamente. ¿Sí? Sí, fíjate, qué bien que te acuerdas. Muy bien. Sí, José Antonio. Tiene que ver con el teatro. Las orejas largas en Buda. Muchas de las características, digamos, como iconográficas de este tipo de imágenes tienen que ver con las cualidades de la estética de la India de hace 2000 años, ¿no? Entonces son, digamos, como valores estéticos que en aquella cultura se consideraban bellos, ¿no? Entonces las orejas largas aparentemente era una de las cosas que se consideraba bella. Así como, por ejemplo, en nuestra cultura actual, occidental, una de las cualidades que se considera bella es, por ejemplo, la simetría. La simetría de las 2 mitades de la cara. En la medida en que una persona es más simétrica, más cumple con los estándares de belleza de la revista Hola. Tan fácil como eso. ¿No? Entonces, la simetría es altamente valorada en nuestra sociedad como una cualidad estética. ¿Cómo? Lo gordito. Lo gordito se representaba en algunos lugares de la India, tenía que ver con un sentido de abundancia. Abundancia, sí. Igual que en otros lugares se le representa riéndose, que también tiene que ver con bondad, ¿no? O se le representa a veces jugando con niños, que tiene que ver con inocencia o con pureza, ¿no? Entonces hay todos estos símbolos iconográficos que tienen que ver con esas muchas cosas que vienen de la antigüedad, ¿no? Como eso de las orejas largas, por ejemplo, o como, por ejemplo, las cejas juntas, ¿no? Las cejas juntas, ¿qué otra cualidad? Bueno, la unisha que representa la protuberancia de la sabiduría. En este caso, la mano, ¿qué significa? Esa es la mudra, una mudra que se conoce como abhaya. Abhaya significa la mudra de la temeridad. El nombre de Abhaya Gita se refiere a esa mudra, el mudra abhaya. Abhaya, que es la mudra del no miedo, de la valentía, de la temeridad, del arrojo. Entonces una mudra, aunque aquí no la tiene así como con la palma extendida, sino un poquito más flexionada, pero es el mudra de la temeridad, ¿no? Que está representado en el Buda verde que se llama Amoghasiddhi. Entonces este Buda que tenemos aquí en el altar es un Amoghasiddhi, ¿sí? No es un Buda Shakyamuni. Bueno, chicos, pues ahí lo dejamos. Bravo.